En la lucha libre mexicana existe la tradición de arrojar monedas al ring cuando la lucha ha sido extremadamente buena. Esto en señal de respeto y admiración. El respetable reconoce el esfuerzo, valor y entrega de los guerreros y de su corazón nace este gesto de premiarlos con monedas y billetes que arrojan al finalizar la batalla. Esto no pasa en todas las batallas, solamente en aquellas que son tan aguerridas que hacen estallar al público de emoción. El respetable reconoce a sus ídolos y otro gesto bastante tradicional en la lucha libre mexicana que brota de la garganta del aficionado y solo en las mejores batallas es el grito al unísono de "Esto es lucha, esto es lucha". Es muy difícil poder rastrear el origen de esta tradición. Realmente, desde que existen las luchas en México, a la gente le ha nacido premiar a sus guerreros con este gesto, el cual fue prohibido, así es amigos y amigas, fue prohibido aventar monedas al ring por el mismísimo Consejo Mundial de Lucha Libre para evitar que las monedas lastimen a los luchadores o a los aficionados. Un dato muy interesante es que esta tradición de aventar monedas al ring no es exclusiva de la lucha libre, ya que es compartida por otro deporte en México que es muy amado por nosotros los mexicanos, el cual es el boxeo. En México, uno de los deportes con mayor tradición y que es parte importante de nuestra cultura es la lucha libre mexicana. La lucha libre mexicana es nuestra versión de la lucha libre profesional, donde probablemente uno de los elementos más distintivos e importantes en la lucha libre mexicana es la máscara del luchador. La máscara le da su identidad al luchador. Cuando estos guerreros se ponen sus máscaras, dejan su parte humana y se convierten en superhéroes, en leyendas, mitos, ídolos de la lucha libre mexicana. Rudos o técnicos, máscara contra cabellera, máscara contra máscara, llaveos a ras de lona, lucha aérea, topes suicidas y como decía la canción de la Sonora Santanera, el Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Respetable público, la lucha libre, para muchos de nosotros, los mexicanos, es el deporte de nuestros padres y de nuestros abuelos. Un deporte que sigue y seguirá vigente por siempre y que ciertamente se ha ido transformando, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. La lucha libre mexicana es tan importante en México que el 21 de julio del 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, se declaraba oficialmente a la lucha libre mexicana como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Hace poco vimos en el canal del legendario luchador Tinieblas Jr. un video en el cual nos habla un poco de esta tradición de aventar monedas al ring. En palabras de Tinieblas Jr., cuando avientan dinero es porque estuvo muy buena la lucha. Esto es muy clásico aquí adentro de esta industria de la lucha libre y los premian con dinero. Eso los motiva a ser más y mejores en la lucha libre. Les vamos a dejar el enlace a este videazo del canal de Tinieblas Jr. llamado La gente lanza dinero en la lucha libre, Tinieblas Jr., para que se puedan dar una vuelta y disfruten este excelente video y de paso regálale un like y suscríbete al canal del enorme Tinieblas Jr. Y como ya mencionamos al inicio del video, este fenómeno de aventar monedas al ring también lo encontramos en el boxeo. Las personas de más edad probablemente nos pueden contar múltiples historias al respecto, pero a continuación te contaremos dos. La primera anécdota la escuchamos del licenciado Mauricio Sulaimán, actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en una entrevista para el canal de YouTube Un Round Más. En el episodio titulado Un Round Más número 24, Sulaimán revela cosas inéditas. En este episodio, el licenciado Mauricio Sulaimán cuenta una anécdota de su papá, el legendario Don José Sulaimán, la cual va más o menos así. José Sulaimán empezó en el boxeo porque cuando era joven, sus amigos en San Luis Potosí eran boxeadores y lo invitaron a verlos pelear en el palenque. Don José Sulaimán quería entrar al palenque y no lo dejaron porque no traía dinero para el boleto y le dijeron, bueno, puedes entrar,
pero solo si participas en la botana. Don José Sulaimán no entendía qué quería decir participar en la botana. En provincia era una tradición iniciar las funciones de boxeo con peleas de botana. Peleas donde suben a niños, les ponen guantes y se echan un round de 1 minuto. Y así fue con Don José Sulaimán. Lo subieron al ring, le quitaron la playera, le pusieron los guantes. Y aunque el en ese momento joven José Sulaimán había aceptado participar, no quería pelear realmente. Pensaba, ¿cómo era posible pelear con alguien que ni siquiera me ha hecho nada y que ni le tengo coraje? Y así pasó. José Sulaimán contaba que había perdido esa pelea, pero que seguramente ganó al recoger las monedas que había aventado el público por su pelea. La segunda anécdota es de Don Cleto Reyes Castro, creador de la legendaria marca de guantes y artículos para boxeo Cleto Reyes. En la página oficial de cletorreyes.com podemos encontrar esta anécdota en una breve biografía que tienen en su sección llamada Acerca de Nosotros, en la cual nos cuentan que Cleto Reyes empezó su afición al boxeo desde la primaria y que en 1938, más o menos cuando tenía 18 años, pudo entrar en un torneo de aficionados en el cual peleó tan bien que la gente le arrojó monedas. A Cleto Reyes no le gustó mucho la experiencia de recibir golpes, pero al tratar de arreglar sus guantes de box, nació en él el sueño de dedicarse a la fabricación de guantes de boxeo. Y el resto es historia. Pero volviendo a la lucha libre, aventar monedas al ring fue prohibido por el Consejo Mundial de Lucha Libre, esto con el fin de proteger a los luchadores y a los mismos aficionados. Y la razón es que en la lucha libre han existido aficionados que de mala fe avientan cosas a los luchadores o a quien le caiga por el simple hecho de hacer la maldad, lo cual está bastante mal. Un caso famoso fue el de Carmelo Reyes, el legendario 100 Caras, el líder de los hermanos Dinamita, quien en una lucha recibió un monedazo en el ojo que casi lo dejaba ciego, pero que gracias a Dios no pasó más allá de un simple pero fuerte golpazo. Respetable público, hemos llegado al final de este episodio. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos dio la oportunidad de hacer un video más. Muchas gracias a mi hermano Miguel, a Miguelito, mejor conocido por todos nosotros como Dr. Crypto. Gracias, hermano, por tus videos tan increíbles, porque somos socios. Gracias por animarnos a crear este canal de Richie Vlog, y que Dios, nuestro creador, te bendiga a ti y a tu familia y te dé mucho más por todo lo que haces por nosotros que somos tu familia. Gracias por ser nuestro doctor, amigo, consejero, coach y mi mejor amigo. Sin ti jamás me hubiera convertido en youtuber. Se tenía que decir y se dijo. Gracias y un saludo enorme también, por supuesto, y especialmente a todos nuestros amigos y amigas de Richie Vlog, porque es gracias a ustedes que este canal está creciendo y que está tomando vida y fuerza. Gracias a sus comentarios y a sus likes, nos motivan muchísimo para seguir trabajando con pasión en nuestros videos. Sin Dios y sin ustedes no seríamos nada. Así que gracias por hacernos parte de sus vidas y por hacernos un espacio en sus hogares. Y por supuesto, me gustaría cerrar el video agradeciendo a mi amigo Luis Moisés, porque fue él quien me animó a hacer este video sobre esta noble tradición que existe en la afición mexicana de premiar a los luchadores aventando monedas al ring. Estuvimos platicando bastante tiempo sobre este tema. No sé si mi amigo vaya a ver este video, pero te mando un saludo enorme, mi amigo Luis Moisés, y qué chido que los amigos puedan seguir en contacto. Si ustedes tienen un amigo o amiga que hace tiempo no ven, recuerden que cualquier momento es bueno para decir hola y saludar, y que no hace falta tener un pretexto para hacerlo. Aprovechando, mandamos también saludos a nuestros amigazos, al gran Charlie Valdivia y al poderosísimo e invencible Dr. Elier Hernández, y a la banda más conocedora de boxeo que existe, nuestros amigos de Richie Vlog, Rondalla Bautista, Reynold TV, Carlo Franco, War Resendiz, Diego Gardea, y a todos los que van llegando a este su canal con el mejor box y lucha libre del planeta. Gracias, que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Ya llegó la merchandise,
porque somos el respetable y lo merecemos. Y gracias a Dios, la tienda de Richie Blog ha llegado a YouTube. Encuentra nuestros productos en cada uno de nuestros videos o dando clic en la pestaña tienda en la página de YouTube de Richie Blog. Tenemos productos exclusivos como suaves y frescas camisetas hechas 100% de algodón para que nosotros, el respetable público, siempre estemos fresquecitos y cómodos cuando veamos nuestro amado box. Además de gorras del respetable con diseños alucinantes, así como sandalias, toallas y muchos productos más exclusivos de nuestra tienda en línea de Richie Blog. Te esperamos, tus amigos Dr. Crypto y Richie. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.